Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, el lunes empecé con el tema este de huir del aislamiento, escapar del aislamiento. Y estaba más o menos, creo recordar, que en ese proceso de aislamiento en el que uno se encajona cuando está consumiendo, ¿no? Es terrible esto de irse a consumir para relacionarse, o que un solitario que se va solo a consumir con gente y a pesar de estar con gente consumiendo, se sigue sintiendo solo. Y es que a veces yo pongo muchas veces en valor la realidad de la compañía, ¿no? De cuando verdaderamente uno se siente acompañado. Es valorar que cuando, por poner un ejemplo, estaba en los bares bebiendo, pues con gente al lado, gente a la que a veces te voy a entrar la tontura cariñosa esa de la borrachera, que a gusto estoy con este tío, con esta tía, aquí no sé qué, tal y cual. Y la sensación de cercanía lejana, ¿no? Bueno, es que no tengo otra cosa, ¿no? Y el impacto de compañía que supone la silla de al lado en un grupo de rehabilitación, ¿no? Lo jodido es que muchas veces no lo expresamos o no sabemos expresarlo. Como cuando uno entra en un grupo de rehabilitación y se sienta en una silla, normalmente tiende a buscar otra vez esa silla, pero no porque sea no solamente por la silla en sí, que también, por eso de lo rutinario de una persona adicta, ¿no? De los rutinarios que somos, sino por quien pudiera haber sentado al lado. Es como auras que se tocan, es una cosa muy extraña, ¿no? Es una cosa pero muy real, porque hay días en un grupo de rehabilitación dicen que por aquí nos enfermamos, y me decía a mí un antiguo maestro que tuve, y por aquí nos tenemos que curar. Que no es bueno estar callado en las sesiones de rehabilitación, que hay que compartir de verdad y con verdad toda aquella experiencia que nos ayuda a liberar y a liberar a otros, ¿no? Pero hay veces, y tengo ganas de hacerlo y un día lo haré, es que hay ocasiones en que en las sesiones de rehabilitación no haría falta ni hablar. Un día voy a hacer una sesión de rehabilitación en silencio. Una sesión de rehabilitación en que se escuche solamente el murmullo de la compañía, el murmullo de la respiración, el silencio de la cercanía. Una sesión de rehabilitación en la que solamente haya que sentir la compañía. En la que seguramente la cabeza se nos irá a 1000 sitios diferentes y acabará por ausentarnos del sitio y del asiento y de lo que tenemos al lado. Seguramente la cabeza adicta se rebelará contra semejante situación. Pero si alguno de vosotros ha probado a estar sentado cerca de alguien, tocándolo sin tocar, en silencio, y ha percibido el bienestar de la compañía, es que no sé cómo describir eso. Yo lo he sentido y lo siento, y a veces desde muy lejos siento esa compañía. De hecho, últimamente me está pasando que con la persona más lejana
de Aergi estoy sintiendo más compañía que con la más cercana de Aergi. Es algo tremendo, ¿no? Y hoy me han hecho un regalo. Hoy tengo unos padrinos nuevos que me han hecho un regalo precioso. Algún día os lo presentaré. Al regalo y, si me dejan, a los padrinos. A mis nuevos papis. Son pequeñitos, pero... Hay regalos con palabras, hay regalos sin palabras. Hay una relación de rehabilitación. Se asienta en el contacto leve de la compañía. Y digo leve porque los adictos somos muy antiinvasivos. No se nos puede meter nadie sin permiso, y ni con permiso, más allá de lo que su propia seguridad le permita. Por eso entre nosotros igual me estoy metiendo en muchas profundidades, pero yo creo que entre nosotros sabemos hasta dónde entrar. Sabemos hasta dónde el otro va a permitir que entremos. Y me encanta ese momento en el que dos personas a las que les gustaría entrar a fondo, a tope, se paran. La una porque siente que no tiene que entrar más, y la otra porque siente que está entrando justo hasta donde debe. Y viceversa. Y es entonces cuando alguien mira a alguien y empiezan a saltar chispas. Chispas de compañía, chispas de emoción, ojos vidriosos, todas esas cosas que uno siente dentro del corazón y que muchas veces no sabe ni siquiera decir, ¿no? Porque cuesta tanto expresar todo esto en palabras, o porque a veces te puede quedar como muy cursi o como muy tonto, porque hoy alguno, pues yo estoy pensando que alguno estará pensando que vaya un montón de gilipolleces está diciendo este hombre hoy. Pero para mí no lo son. Y bueno, si hay alguien que está pensando eso, pues que quite el cacharro y que ponga otra emisora, coño, que tampoco es para tanto. En el plano de consumo, cuando llega ese momento en el que te importa tres carajos lo que la gente pueda pensar o dejar de pensar de lo que haces o de lo que dices, porque ya estás pasado de vueltas y te da todo exactamente igual. Ese es el punto en el que el contacto con la gente es más real, porque estás molestando. Estás a la vez más ausente, pero a la vez más cerca, porque molestas. Y notas las caras de la gente, a veces de desprecio o de vergüenza ajena o de lo que sea, ¿no? Pero tú estás aquí instalado en tu nube con tu borrachera encima y te importa un huevo si dicen o si desdicen, si hablan o si no hablan. En ese momento tú estás por encima del bien y del mal y te tocan los huevos todo lo que la gente pueda decir. Es ese lugar perfecto en el que mientras uno consume, pues la opinión y los gestos de los demás, las miradas, los codazos, te lo pasas por el arco del triunfo. En ese momento no te importa nada. En ese momento pasas de todo y de todos. La lengua se te puede desatar o no, y no dejas títere con cabeza. Luego llega el amanecer con todas sus agonías y demás, pero es igual. En ese momento tú has sentido ese roce de libertad, de haberte pasado por el arco del triunfo todo lo que tenías delante. Esa venganza tanto tiempo esperada, que en un momento dado pues se te ha desatado todos los demonios que llevas dentro y has pegado un repaso al personal que lo has dejado para el otro lado, ¿no? En realidad, ¿esa era la compañía que tú buscabas? Nada. Eso era un cargador, un enchufe, donde tú cargabas todos los resentimientos, todas las frustraciones y todo lo que te estaba pasando. Y al final, pues con ellos descargas todo lo que cargas. Y al final te vas con el mismo cuerpo serrano de siempre, pero todo es negativo. Todo es imposible de hablar con nadie, ¿no? Todo es tan... Y así, de esa manera, llegar a un grupo de rehabilitación, pues una de las sorpresas más gratas que uno puede percibir es que uno no está tan solo como llegó a creer que estaba.
Porque es que no es lo que digan, ni cómo lo digan, ni dónde se diga. Es que cambias de plano. ¿Cómo se dice? Cuando se cambia de emisora, cambias de sintonía, cambias de clave, estás en otra historia. Todo tu proceso de seguridad anti-invasión, todo tu proceso de seguridad ante las hostilidades de ese entorno que tanto en el que te has podido sentir más o menos despreciado o a disgusto, se caen. Oyes gente hablar, reír, pero no risas bobas. Risa sana. No esa risa boba del bar que cuando la oía, yo al menos, cuando lo oía a alguien reír, siempre pensaba que se estaba riendo de mí, ¿no? O de las tonterías que yo hacía, o de las que decía, o de las opiniones que daba o dejaba de dar, ¿no? Siempre estaba en guardia contra la risa. Pero es que llegas a un grupo de rehabilitación y la gente se está riendo y, joder, a mí no me hacía daño aquella risa. Y hasta aquel momento siempre me había hecho daño la risa de los demás. De hecho, no soportaba que la gente se estuviera riendo a carcajada limpia. Es tremendo, ¿no? Hay todavía una cafetería cerca de donde vivo que hay una señora o señorita, no sé qué cojones es, que tiene una risa tan estridente que 2 portales más arriba que vivo yo, y alto, le oigo como si la tuviera en la oreja. O sea, esa señora en su casa tiene, bueno, como se ríe así en su casa, pues no sé, tiene que tener a toda la familia sorda. Pero yo sé que es una risa vana, es una risa falsa, es una risa borracha. La conozco muy bien. De lo que yo hablo en este momento no es de esa risa, es de la otra. Cuando uno empieza a escuchar a otras personas que hablan sobre su propia soledad, sobre su propio miedo, en ese lenguaje conocido, el lenguaje con el que yo me hablaba a mí mismo tantas y tantas noches, tantas y tantas mañanas al despertarme, ¿no? Un lenguaje preciso, un lenguaje familiar que me había acompañado desde mi misma infancia. Eso llega a ser tan real que toda la bruma del mental, toda la bruma del desconcierto empieza a aparecer de repente, en cuestión de instantes, lejana. Es como cruzar una barrera siempre me suele venir a la cabeza mucho, no sé si habéis visto Juego de Tronos, ¿no? El muro, el famoso muro ese de hielo, enorme, tremendo, que tienen ahí para que no pasen los caminantes, o como se llamen, como carajo se llamen, pues es como cruzar el muro. Y si es un instante breve, si cruzas el muro te quedas. Si la compañía te toca, la soledad se desvanece. Si eso te ocurre, te quedas en rehabilitación. Te quedas en rehabilitación. Ya no va a haber quien te saque de ahí. Pero tiene que producirse eso. Por eso a mí me aterrorizan tanto el bullicio de las terapias, sobre todo de las reuniones estas de confrontación que he visto y sé que se hacen en algunos sitios en las que unos se dicen a otros cosas y yo lo vi aquí muy cerca en Proyecto Hombre. A mí me escandalizó aquello de tal manera que, vamos, no hubiera durado allí ni una terapia si a mí me hacen semejante salvajada, ¿no? Un persona adicta que llega a la rehabilitación es un ser delicado, es, a pesar de todos los desmanes que pueda haber cometido, es un algodón, es tan breve, es tan leve, es tan sensible, es tan delicado, que se lo tiene que tratar con toda la delicadeza del mundo. Una risa de verdad, una mirada, unas palabras no sobre la persona, no sobre el algodón, sino sobre cada uno de los que hay ahí dentro, refiriéndose a ellos mismos, hace que se despeje, que se evapore, que se rompa el muro, y entonces es cuando te quedas. Porque a pesar de todas las tendencias que uno pueda tener asentadas en él, pues empieza a descubrir que hay gente muy parecida, que sus problemas son similares bueno, se parecen mucho a los que uno tiene, y a medida que vas escuchando testimonios, pues entiendes que no eres tan diferente, ¿no? Y eso, pues te consuela, porque pasas de ser un
una vaca verde pues a ser una vaca suiza. O un perro verde, pues un pastor vasco como el mío que tengo aquí, que me está mirando ahí como si entendiera lo que estoy diciendo, el cabrón. Pero lo mismo me entiende, porque ya con todo lo que llevan en el cuerpo... todas las capas de miedo y de egocentrismo asustadizo en las que yo había vivido durante tantísimos años se van quebrando ante las experiencias de vida de mis compañeros. Pero es que es tremendo que todo eso ocurra en un impacto, en un simple impacto. ¿Cómo es posible que toda una vida sujeta con todo tipo de amarres, de soportes, en las que no permití que nadie nunca en la puñetera vida se acercara o pudiera entrar de ninguna de las maneras, se vea sobrepasada de tal forma? Yo no sé, no creo en milagros, ¿no? Pero joder, pues eso es milagroso. Porque yo y mis miedos establecimos una muralla, pero una muralla que las de Ávila se quedan pequeñas. O sea, me parecía la muralla china. O sea, es tremendo, con subidas y bajadas. Era imposible entrar por ninguna parte. Llamas un día por teléfono, te presentas en un lugar, te dicen que entres, que te sientes, empiezas... dentro del miedo que llevaba en el cuerpo, empiezo a ver caras. La gente no te hace de más. No, enseguida notas que no estorbas. Hay una cosa en la vida que he sido siempre incapaz de soportar: el estorbar. Me parieron como me parieron y siempre, desde crío, he sido, desde antes de nacer, he sido un puto estorbo. Estorbé a mis padres desde que me fabricaron y empecé a crecer en la barriga de mi madre. Yo ya estaba estorbando. Así que cuando me parieron, empecé a estorbar más. A medida que me fui haciendo grande, pues fui estorbando más todavía. Y llegó un momento en que, claro, eso lo tengo yo tan interiorizado desde el feto, que si yo noto que estorbo en un sitio, no me ves. Vamos, en algunas jornadas de algún lugar al que he ido por ahí, por determinadas tierras, yo he salido sin que me vieran ni la sombra, ni la sombra. O sea, ¡fua! Cuando noto que estorbo, me voy, pero es que no... Y puede que mucha gente piense, pero que no ha pasado nada para que... Pero yo tengo la parabólica... mi parabólica tiene una sensibilidad muy exquisita. Está muy desarrollada. Son muchos años de soledad. Muchos años de soledad. ¿Vale? O sea, muchos años de soledad son, pues... Bueno, no voy a decir el número de años. 45 para empezar... de soledad absoluta. 45 años son muchos años, más de los que algunos de los que estáis por ahí tenéis. Y durante el proceso de rehabilitación he tenido etapas de mucha compañía y etapas de mucha soledad. De mucha soledad. A veces buscada, a veces impuesta, a veces por las situaciones, por las circunstancias, por lo que me ha tocado vivir. A veces he sentido más soledad en mi entorno que en el hospital cuando estaba solo en una cama muriéndome con el COVID. Allí me sentí acompañado. Tremendo, ¿no? No veías más que máscaras, gente tapada, cubierta con todo, te tocaban con guantes. Allí no sentí la soledad. Entonces, son muchos años de soledad, ¿no? Yo tengo mucha experiencia de soledad. El caso es que ¿cómo se puede llegar a desvanecer todo eso? Si últimamente yo he atravesado una etapa tal vez de aislamiento, de soledad, y hoy alguien pues me ha vuelto a romper todo el esquema, ¿no? Unas palabras, un par de fotos y un nombre muy significativo en mi vida antigua de cantante tabernero. Hostia, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? ¿Qué manera de ponerte cosas, ¿no?, delante? A veces dices, si no eres capaz de entender esas señales, estás ya muerto, ¿no? Pero yo las entiendo. Hoy he entendido la señal que me ha llegado
desde muy lejos y la he entendido con total nitidez y fuerza. Por eso estoy pues mucho más animado y mejor dentro de mis problemas, porque los tengo muy gordos, pero joder, sí, cuando te toca la compañía de verdad, la palabra alivio se queda muy corta. Muy corta. Es asombro, hasta un cierto temor, que no puede faltar en ninguna parte, ¿no? Y la pregunta esa de cuánto tiempo va a durar, ¿no? Porque es real esto y pues, cuando me pregunto, hoy aquí solo meditando, miro y veo las fotos, ¿no? Y digo, hostia, sí es verdad, sí, es verdad. Es verdad. El ponerse en este plano, mira, la gente que lleva un tiempo de recuperación y te asegura que puede ser, pues realmente es un proceso estable, perdurable, pues sí, pero con matices, ¿vale? Es cierto que esto es real y es cierto que puede durar, pero es cierto que es un camino lleno de baches y de altibajos, de subidas y de bajadas. También es cierto que uno puede aprender a evidenciarlo sin ningún afán de protagonismo. Simplemente es que si estás mal, ¿por qué vas a decir que estás bien? Y si estás preocupado, tienes un problema, angustias, tú tienes problemas de salud, yo estoy pasando una crisis otra vez muy seria, todo esto para ir para allá. ¿Y por qué voy a decir que estoy bien? Si estoy jodido, y ya está, ¿no? Y la tendencia cuando está uno malo es a apartarse y a encerrarse más, ¿no? Y a medida que uno se cierra va dejando de percibir las señales. Es como cuando te metes en una cueva, en un pozo, y a medida que vas entrando, pues la señal del wifi se va perdiendo, ¿no? Pues aquí esto es lo mismo. Empiezas a perder la señal del wifi y al final te quedas sin comunicación. Y de repente pues te entra alguien y la señal se amplía y dices, joder, he vuelto a sintonizar el wifi, ¿vale? Y además no tiene clave, simplemente ya tiene un montón de rayas. Ese tipo de cosas, no sé si estoy hablando muy en clave, pero bueno, que es igual, que yo creo que alguno ya me estáis entendiendo. El desaliento que normalmente otras veces se queda y sustituye a toda la esperanza, pues se va desvaneciendo, se va haciendo más débil. Y aunque aflore, no es el dueño de la situación. El desaliento es un algo leve también, pero mucho más, pero ni por asomo puede nublar la esperanza, ¿no? La que se asentó de verdad y la confianza en que bueno, lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo medianamente bien, ¿no? Entonces, el desaliento se va desvaneciendo con la compañía de otros que te van ayudando a sentir, ¿no? No, ya no es como otras veces, ¿no? No se trata de un sentimiento impulsivo, sino una sensación templada. Es algo muy diferente. Las pruebas que se me ponen delante, pues evidencian que la ruptura de la soledad es mucho más que posible a pesar de mis hábitos de sospecha y de protección, a pesar de mis miedos y de mis inseguridades. Está claro que esto no tiene que ser un proceso intempestivo, sino algo con su propio ritmo, algo a lo que uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Los condicionamientos que hay en mí de la soledad, pues se han tenido que ir reamoldando para sentir y actuar de una manera diferente. No me ha quedado más pelotas, pero aún y así, en ocasiones, pues consiguen que me cierre y producen en mí ese sentimiento de soledad y de aislamiento, ¿no? Bueno, sí, lleva ya muchos años en esto y aunque ha tenido muchas satisfacciones, pues también ha tenido muchas meteduras de pata, ¿no? Y algunas pues han sido gordísimas. Y hay quien no se priva de cada vez que se presenta la ocasión de darme con todo lo que tiene, ¿no? Y estos últimos tiempos, pues hay algunos que se han quedado a gusto, vamos, se han quedado a gusto. Y yo no es que me haya quedado corto, ni largo, simplemente me he quedado con las tortas y he hecho bien, Las críticas
están bien, hay que aceptarlas y cambiar todo lo que haya que cambiar, y aceptar todo lo que haya que aceptar, y desde luego no tolerar lo intolerable, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguien en cualquier lado, ¿no? Que te levanta el alma, ¿no? Y una pregunta de por la mañana: ¿qué te pasa? Hoy no estás animadillo, cualquier cosita, ¿no? De estas, y ya te levanta, ¿no? Y otras, pues como es el que que te hagan un regalo tan hermoso como... Es que yo no he tenido un regalo así nunca en mi vida. Es que es algo que no me... Ni en el mejor de mis sueños hubiera podido pensar una cosa tan hermosa como la que me ha pasado hoy. Y no lo cuento porque no creo tener permiso para poder contarlo, pero es de estas cosas que dices: oye, algo tienes que estar haciendo bien para que te pase esto. Lo mismo que algo tienes que estar haciendo mal para que te pase lo otro. Pues, bueno, yin, yang, y a veces pues todo se va compensando. A pesar de que uno pueda seguir siendo presa de la desconfianza y de que, bueno, ya verás cuál va a ser la siguiente hostia que te caiga, ¿no? Pero ya más allá de la falsa búsqueda de la compañía que yo tenía con las sustancias, es un plano diferente de realidad. No está uno ya bajo la tendencia de lo malo conocido. Por las razones que todos conocemos, la vida nos lleva a utilizar el tiempo que otros emplean en cultivar amistad y compañía en la práctica del aislamiento temeroso. Y todo se veía desde detrás de la óptica que nos proporcionaba la adicción, ¿no? Una especie de refugio falso que nos resguardaba de las agresiones de la madurez. La madurez nos agredía. No queríamos crecer. Yo no quería crecer. No entendía a los que crecían y ellos no me entendían a mí. Así que fue cuando vi como otros que habían utilizado ese mismo refugio de la adicción, comprendí la posibilidad de haber vivido en un error continuo. Entonces, me di perfecta cuenta de que las sustancias no me proporcionaban ningún tipo de relación social. Me daban aislamiento y soledad enfermiza, miedo, desconfianza, inseguridad y resentimiento. Así que, ante semejante disyuntiva, pues uno se tiró para el lado que creyó más. No creí. Que sintió. Un sentimiento nuevo, desconocido. La compañía no es teorizable. Es que estoy con gente, vale. Sí. Hemos estado de excursión, no sé qué, no sé cuál. Sí. Tú das tus pasos, el otro da sus pasos, vais subiendo una montaña, cada cual sube a su ritmo, con sus botas, con sus mochilas, con sus cosas, y tú vas en tú, ahí dentro, bim, bom. No. La compañía es algo que trasciende a una actividad común. No es una actividad. Es un sentimiento interior de cercanía profunda que solamente pueden vivir los que han conocido la soledad hasta sus putas raíces. Hasta lo más profundo, lo más duro, lo más angustioso, más crítico de estar vivo. El lunes nos vemos. Besitos.